Presidenta, la verdad que uno vino con muchas ilusiones, por lo menos en mi caso, a este Congreso Nacional, y los dos primeros proyectos que me tocó tratar son delegación de facultades. Pero bueno, vamos al tema que hoy nos ocupa, que es la deuda externa. Si hiciéramos un poco de historia, podríamos remontarnos, como bien se ha dicho, al empréstito de Bernardino Rivadavia, que tomó con la compañía británica British Brothers allá por 1823-24, cuyas consecuencias afectaron todo el periodo de nuestra nación hasta llegar a los inicios del siglo XX. La deuda siempre estuvo ligada a ideas y prácticas como la especulación financiera y los intentos de denominación basados en debilidades estructurales internas y en principio armadas y presentadas con el sano objetivo de lograr inversiones en el desarrollo y en la infraestructura de un país. Durante prácticamente los primeros 60 años del siglo pasado, la cuestión de la deuda no era problema grave para la Argentina. Al final del gobierno del general Perón, en el país prácticamente no debía nada. De allí en más, comenzó una carrera imparable que nos trajo hasta el presente. Quisiera referirme, señora Presidenta, a cómo ha evolucionado la deuda desde entonces hasta acá, y veremos con claridad cómo todos los gobiernos que sucedieron fueron corresponsables sin que nadie pueda lavarse las manos o enrostrarle a otros errores, malas decisiones estratégicas o culpas que también les son propias. La deuda es el drama de todos los argentinos, nadie escapa y a todos condena. El asunto es cómo salir de aquí, cómo hacernos para cumplir con nuestras obligaciones sin tener que seguir cayendo en el ciclo perverso de tener que reincidir y reincidir. Para que esto suceda, entiendo yo, no solo basta presentarles a acreedores un plan de sostenibilidad, hay que presentar primero, a mi criterio, un plan de administración y de gobierno que brinde la seguridad de que el país va a obtener los recursos suficientes como para cumplir con sus obligaciones. A los acreedores les conviene que Argentina se ponga de pie y ni que hablar a nosotros los argentinos. Por eso creo que si bien la negociación va a ser difícil, se va a llegar seguramente a un acuerdo. Cuando los problemas son bilaterales, el problema es uno solo y la solución debe surgir de los dos. El Gobierno le está pidiendo al Senado que delegue facultades propias para renegociar la deuda sin que nadie se entere cuál es el plan de estabilización macroeconómica que pretende implementar. Creo sinceramente que da para sospechar si tal plan existe o no. Lo que es cierto, señora Presidenta, es que sin un plan para la renegociación se va a salir más cara, porque está visto que las deudas no se pagan con palabras, sino que se pagan y promesas devaluadas. Seremos claros, seamos muy claros, que los acreedores acepten algún requerimiento nacional tiene que poder darse a una idea de qué es el gobierno lo que piensa hacer para estabilizar la economía y para crecer. Decía hace unos instantes que la deuda comenzó a dispararse en los tempranos 60. Fue, como bien lo dijeron algunos senadores preopinantes, fue el gobierno de Aramburu el que dio el primer paso, hasta llevarla a 1.425 millones, luego Frondizi la aumentó en 375 millones, Guido en 300 millones, Arturo Illia la disminuyó. Entre el 66 y el 72 la dictadura de Onganía, Levingston y Lanuse contrajo deuda por 1.524 millones. Durante el periodo de Cámpora, Perón e Isabel nos endeudamos en 3.000 millones más, llegando a casi 8.000 millones de dólares. Y ahí se da el primer gran salto exponencial dado por la más oscura dictadura que recuerde nuestra historia con su modelo de plata dulce y el silencio de salud y desapariciones sistemáticas. Las juntas militares se endeudaron al país en 37.000 millones de dólares. Luego se recuperó la democracia de la mano de Raúl Alfonsín y su administración suscribió deuda por 20.000 millones más. Más tarde llegó el gobierno del actual senador Carlos Menem, que junto con el ministro Cavallo, el plan de convertibilidad y una fiesta de privatizaciones que liquidó las empresas estatales al precio de saldo, financiaron el accionar contrayendo un endeudamiento de 56.000
600 millones de pesos. A fines del gobierno de la Rúa, con el corralito, con la semana de los 5 presidentes y la declaración formal del default, la deuda trepaba a casi 145.000 millones. Aquella administración, la de la Rúa, la había incrementado en 22.600 millones. Luego llegó un nuevo partido, el justicialista, un nuevo periodo del Partido Justicialista al poder de la mano de Duhalde. Con él la deuda trepó en 34.300 millones. Después vino Kirchner, a quien debo reconocerle su vocación por desendeudar al país y haber operado un canje favorable. Luego sucedieron 2 gobiernos de la actual vicepresidenta, donde la toma de deuda subió a 64.000 millones de dólares. Y terminando todo este proceso evolutivo de la deuda, vino la administración del presidente Macri, que tomó deudas por 70.600 millones. Del total del crédito otorgado por el Fondo Monetario Internacional de 56.300 millones, como acá se dijo, el gobierno de Cambiemos recibió 44.470. De ese total, 42.150 millones fueron destinados a pagar obligaciones, habiendo recibido la administración del país con un déficit fiscal del orden del 6,7%, alrededor de 43.000 millones. Hasta aquí son números fríos y pueden tener márgenes de error, porque la verdad que yo no he logrado saber a ciencia cierta la cifra exacta de la deuda. Si uno agrupa los montos de la deuda contraída por los distintos gobiernos que he venido detallando, tenemos que los gobiernos militares y la dictadura son responsables del 13% de la deuda, los gobiernos de la Unión Cívica Radical como Unión Cívica Radical del 14,3%, el gobierno de Cambiemos, dentro del cual forma parte la Unión Cívica Radical, el 23%, y los gobiernos justicialistas del 50,5%. Como vemos en este detalle, todos somos corresponsables de la situación que estamos y no se le puede echar la culpa simple y livianamente al gobierno inmediatamente anterior. Gobiernos de todos los colores han endeudado al país desde 1958 hasta la fecha y es hora de que entre todos logremos salir de esta situación. Todos tenemos nuestras ideologías, nuestra particular visión sobre el pasado. Siempre es fácil buscar la paja en el ojo ajeno y ver la viga en el propio. Por eso digo, señora presidenta, que más allá de nuestras diferencias es importante la búsqueda de consenso. No hay país que pueda ponerse de pie si se agudizan los enfrentamientos. Nunca habrá salida avanzando hacia atrás. La deuda se ha transformado en una trampa perversa, en un círculo vicioso que llevará tiempo y empeño cortar. Hay intereses a pagar e intereses a los únicos que les importa es que sigamos pagando. Tenemos que tener la valentía de poder terminar con esto, ordenar macroeconómicamente al país y arrancar de una vez. Sin un futuro económico claro, nuestro trabajo medido en moneda fuerte se desvaloriza y se pulveriza. Y nuestra deuda se acerca a valores impagables. Pero es impagable para esta economía, que no atina a dar señales claras hacia dónde va. Si el gobierno lograra mostrar un rumbo claro que resultara creíble, nuestra moneda podría volver a valer. Nuestro producto podría volver a valorizarse en dólares y nadie tendría dudas de que la Argentina podría honrar sus compromisos. Solo cuando un país muestra un proyecto de futuro, cuando no muestra o muestra un mal proyecto de futuro, se le exige que cancele capital. Nosotros tenemos necesidad de tomar el camino, tenemos que poder conseguir demostrarle al mundo que nuestra economía ilusione y permita a los inversores refinanciar nuestra deuda. Nuestro PBI, del que tanto se habla en comparación a la deuda, en 2013 era de 612.000 millones, el doble de lo que es hoy. Este nivel de deuda es absolutamente pagable, pero hay que poder explicar cómo se crecerá para poder pagar y cómo se crecerá en dólares. Esto significa 2 cosas a la vez. Explicar cómo crecerá la economía estancada desde hace 8 años o más y cómo se saneará nuestra moneda para que no siga desvalorizándose. Hasta el momento, la estrategia del gobierno parece ser la inversa. Considera que hasta que no se resuelva la deuda, no podrá mostrar un programa económico creíble. Y la cosa, a mi criterio, es al revés.
si pudiéramos demostrar un programa de crecimiento económico creíble, la deuda debería de estar en el primer plano, dejaría de estar prontamente en el primer plano y su renegociación sería más sencilla y barata. Pero un programa de crecimiento económico creíble significa un programa que cree condiciones para que el sector privado crezca. Si creemos que este Estado quebrado desde hace años va a ser el único motor de la economía, no vamos a convencer a ningún inversor, ni al extranjero ni al local, de que la deuda será honrada. Es por ello que por estas razones, y a pesar de mis reparos, voy a votar y acompañar afirmativamente esta ley, porque me importa más la Argentina por encima de cualquier gobierno. Ojalá este sea el punto inicial para que los temas trascendentales de la nación argentina logre el consenso no solamente del oficialismo, sino de la oposición. Muchas gracias, presidente.